En la parábola del río, el pastor Max Lucado platica justamente de un padre que tenía 4 hijos. Los 4 hijos vivían en un palacio hermoso, muy hermoso, y estaban pues rodeados de sirvientes y de todo tipo de comodidades. En la casa de este padre, en este palacio, pues había abundancia de todo, había un excelente ambiente, tenían sus sirvientes, estaban muy cómodos, en fin. Pero cerca del palacio había un río y la historia dice que ellos pues tenían prohibido acercarse al río. No vayan al río, esa era la orden del padre. No se acerquen. Y entonces, pues tú sabes que cuando algo se nos prohíbe, se vuelve más intensa la necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces ellos, pues, una tarde llegaron ahí cerca del río y se acercaron hasta que alguien de ellos tocó la corriente y los arrastró río abajo a 3 de ellos. Y entonces, según esta historia, pues uno de ellos estaban pues muy triste, bueno, más bien los 3 estaban muy tristes. Hicieron una fogata en el lugar donde llegaron, una tierra de salvajes, una tierra extrema, diferente totalmente a lo que ellos tenían de su palacio. Y estaban allí juntos, cerca de la fogata, protegiéndose y cuidándose y contando historias del padre. Pero de repente, un día uno de ellos desapareció. Sí, lo encontraron construyendo una choza y le dijeron, oye, pues ¿qué haces aquí? No tienes por qué estar aquí. Y él dijo, déjenme. Yo no podré regresar a la casa de mi padre, así es que no me estén molestando. Haré lo que más se me ocurra hacer. Olvídenlo. Váyanse de aquí. Y por más que le rogaron que regresara a la fogata, pues no regresó. Y entonces vieron que la choza que él construyó, pues se convirtió en un lugar donde él invitó a los salvajes a hacer de las suyas, a hacer desastres allí, a tener fiestas y depravaciones y demás, muchas cosas allí. Luego, los otros 2 que estaban frente a la fogata, pues siguieron recordando historias de su padre y decían, mi padre era así, nuestro hogar estaba así, hasta que de repente, pues un día el otro de los hijos desapareció de la fogata. Y cuando lo buscó, el otro hijo lo encontró allí en un árbol, apuntando todo lo que hacía su hermano allí en la choza con los salvajes. Todos los desastres y todo el desorden, todo lo que él hacía lo iba apuntando así como para, voy a llevar todo un récord para acusarlo con mi padre. Y le dijo su otro hermano, oye, no seas así, vente acá conmigo. Y él dijo, no me molestes. Y finalmente, pues, ya no le siguió rogando. El otro hijo, pues, también desapareció de la fogata. Y entonces, cuando lo encontraron, pues él estaba construyendo un camino río arriba para regresar a la casa del padre. Estos son los escenarios de la humanidad desde donde lo platica el pastor Max Lucado. Y justamente estamos viendo que el texto de Romanos capítulo 2 habla, aquí dice, todos los que han pecado sin conocer la ley
también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Y cuando se refiere a estos que hacen la ley, o los que conocen la ley, justamente se refiere a ese tipo de personas religiosas, a este tipo de personas como ese hijo que está construyendo un camino, él con sus propias manos y con sus propios trabajos y con su propio esfuerzo. Él está queriendo construir un camino para regresar a Dios o regresar al Padre. El otro, el que se dedicó a apuntar los defectos de su hermano, bueno, este es el religioso, el hombre que se porta bien, el moralista más bien, el que se porta bien y el que quiere tener todos los detalles de todos los demás y quiere darse cuenta de cómo todos los demás fracasan en obedecer la moralidad. Aquí el texto nos dice, todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque de repente luego hay una pregunta que decimos, ¿y qué pasa con aquellos que no han escuchado la palabra de Dios o no han escuchado la Biblia, no han escuchado las enseñanzas de Dios? Bueno, aquí el texto viene para aclararnos que unas personas sin conocer la ley, entonces perecerán bajo la ley. Y luego dice, y otras que conociendo la ley, pues por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que cumplen la ley. Entonces, regresando a la historia del hijo, pues tenemos a esos que hacen de su vida un desastre y tenemos a esos que quieren vivir moralmente, o tenemos a esas personas que quieren construir su propio camino para regresar al Padre. Y ninguno de esas opciones es lo que plantea el Evangelio. ¿Te acuerdas que te dije que el padre tenía un cuarto hijo? Un día, según la parábola de Max Lucado, aparece el hijo menor, y le dice a uno de ellos, oye, mi padre me ha enviado para que te lleve de regreso a casa. Y le dice, déjame, no me molestes. El que está construyendo su camino río arriba, juntando piedras, él dice, yo encontraré mi propio camino, no necesito de ti. Y otro más dijo, no me estés molestando, no tengo yo nada que ver con el Padre, yo quiero quedarme aquí. Y se quedó ahí en su choza, todavía con los salvajes y haciendo de su vida un desastre. Y el otro, el que está apuntando todas las actitudes de su hermano, le dijo, no me molestes. Yo regresaré al Padre para acusar a nuestro hermano que se ha equivocado tanto. La conclusión de esta historia es que Dios es el Padre de la humanidad y cada uno de nosotros toma algún camino para regresar o no regresar con Él. Pero Dios ha propuesto un camino, Dios ha propuesto un puente. Ese puente tú y yo lo sabemos, se llama el Evangelio de Jesucristo. Y por eso Pablo dice que Dios ha puesto su ley para unos, y unos la conocen, y ha puesto su ley para otros, pero otros no la conocen.
Pero Dios juzgará bajo la ley a los que conocen la ley, a los que son expertos en la ley, los juzgará con la ley. Y a los que no conocen la ley, los juzgará sin la ley. Y luego dice aquí, Dios juzgará los secretos de todas las personas, como lo declara mi evangelio. Porque finalmente, la única respuesta que tenemos ante Dios es nuestra respuesta a su propuesta, la propuesta de enviarnos a su Hijo, para que Él nos lleve de regreso al Padre. Seguiremos platicando de esto en los próximos devocionales, así es que no te lo pierdas. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de bendición para ti. Dios te bendiga.